Buenas noches, queridos hermanos. En una ocasión vi, cuando estaba yendo a mi trabajo, en mi auto, un otro auto que se empezó a pasar en la avenida varios semáforos rojos. Lo primero que se vino a mi mente fue qué barbaridad, cómo puede ocasionar algún accidente porque pasaba rápido. Pero llegó un momento en que me puse casi al lado de él porque se paró en una esquina y vi a una señora ahí echada, como inclinada, como enferma. Y ahí yo me di cuenta que muchas veces juzgamos a las personas sin conocerlas, sin conocer exactamente los hechos, y siempre las juzgamos para mal. Este hombre estaba corriendo porque parece de que necesitaba llegar con urgencia al hospital. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7 y versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y nos manda así porque no somos videntes, porque no podemos leer los pensamientos de las personas, ni saber qué ha pasado, cuáles son los hechos para que esta persona tenga una conducta determinada. Hoy el Señor nos va a indicar cómo debemos juzgar con justo juicio. Por eso les pido que pidamos al Señor que su Espíritu Santo nos guíe, nos dé sabiduría. Te pedimos, Señor, en esta noche que nos hables, Señor, porque en nuestra vida debemos juzgar diversas situaciones, muchas veces para poder decidir, para poder hacer lo bueno, Señor. Enséñanos, Padre Santo, a cómo yo debo ver las cosas, cómo debo ver a mis semejantes, cómo debo analizar, Señor, aquello que has puesto en nuestras vidas para tomar una buena decisión. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Señor Jesús, Espíritu Santo, porque sabemos que tú nos quieres enseñar, tú nos quieres guiar. Pon palabras tuyas, Señor, porque solamente tú nos puedes convencer. Solamente tú puedes cambiar nuestro corazón. Solo tú, Espíritu Santo, puedes hacer de que podamos enrectar nuestro camino, amarte a ti como la verdad. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 7 de Juan, a partir del versículo 10, se ve cómo el Señor Jesús fue a la fiesta de los tabernáculos. Y anteriormente se ve de cómo los judíos lo querían matar porque había sanado a un enfermo en el día de reposo. Y como el Señor no quería llamar más la atención, dice en el versículo 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta.
El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces vemos en la palabra que la gente estaba dividida en cuanto a qué pensar sobre la persona de Jesús. Algunos decían que era bueno, otros pensaban que no lo era y que engañaba al pueblo. Además se preguntaban de dónde había salido la doctrina, de dónde provenía esta enseñanza que daba Jesús en el templo. Y también cuál era la motivación por la cual Jesús enseñaba. Algunos pensaban que esta enseñanza y la intención de Jesús era promover sus propias ideas, hacerse famoso, honrarse él mismo. Y esos eran los parámetros por los cuales lo juzgaban. Parámetros que eran pura apariencia, porque no lo conocían. Y muchas veces nosotros juzgamos a las personas sin conocerlas. Primero, no sabían que el Señor Jesús, si bien no había estudiado en ninguna academia, no había estudiado en ninguna escuela rabínica, pero en las Escrituras, todos aquellos que fueron enviados por Dios, por ejemplo los profetas, habían sido llamados por Él, por Dios. Muchos de ellos no habían estudiado en una escuela rabínica, pero eran Elías, Isaías, no habían estudiado en una escuela. Entonces, su análisis era un análisis incompleto. La motivación de Jesús siempre fue dar gloria a Dios con todos sus actos. Y siempre había hecho el bien durante todo ese tiempo que había predicado el reino de Dios. Y en ningún momento él buscaba la fama o la honra, sino más bien dar gloria a Dios. Y su doctrina, ¿de dónde partía? De las citas en muchas partes de la palabra donde él menciona versículos del Antiguo Testamento, de la Torá. Entonces, queridos hermanos, un primer aspecto que debemos considerar es de que para juzgar a las personas yo debo preguntarme si la conozco, si sé cómo es ella, porque juzgamos cuando no las conocemos, juzgamos cuando no tenemos datos sobre cómo es ella. Y Jesús deja en claro eso. Lo segundo, en el versículo 19 dice: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley? ¿Por qué procuran matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Y aquí dice el Señor: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con un justo juicio. Lo segundo que hace el Señor, o que nos muestra su palabra, es de que Él hace una alusión a la ley de Moisés, para que puedan juzgar adecuadamente lo que Él estaba haciendo. Y primero les dice, ¿qué dice en la ley de Moisés? En la ley de Moisés dice que no se debe matar. Entonces Él pregunta: ¿por qué quieren matarme?
¿Acaso no están quebrantando la ley, incumpliendo este mandamiento? ¿Acaso me están juzgando y determinando matarme porque yo he incumplido la ley, supuestamente? Ahí hace una primera pregunta el Señor. Y la forma de responder de los judíos era: demonio tienes, no te queremos matar. Y eso no era verdad. Y ese era uno de los insultos más graves para un judío, decirle: demonio tienes. Y luego el Señor dice: una obra hice y todos se maravillan. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Es decir, en el día de reposo ellos también hacían una obra buena, que era circuncidar a una persona para establecer el pacto que tenían los judíos con Dios. Y Él les pregunta: ¿acaso sanando a un hombre en el día de reposo no hice una obra buena? Los judíos habían visto el milagro de Jesús como el incumplimiento simple y llano a la ley, y no habían visto que ese hecho milagroso le había devuelto la dignidad a ese hombre que fue sanado. No valoraron, no analizaron que ese hombre podría volver a disfrutar del día de reposo como hacía años no lo hacía. Es decir, juzgaron a Jesús de una manera muy superficial, poco profunda. Y ahí es donde Dios nos manda a que no juzguemos según las apariencias, sin tomar los elementos necesarios, los datos necesarios, los hechos necesarios, el contexto en el cual se ha desarrollado algo que ha hecho nuestro semejante. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Mis queridos hermanos, Dios nos ha dado este mandamiento justamente porque no somos Dios, porque no conocemos muchas veces cuáles fueron los motivos, cuáles fueron las razones. No conocemos el contexto o la situación en la que se encuentra un semejante para haber obrado de esa manera, y lo juzgamos para mal. Dios nos pide justamente porque no conocemos eso, que lo hagamos de manera justa, lo hagamos para bien. Todos somos tan diferentes, todos erramos en algunos aspectos de nuestra vida de manera consecutiva. Y cuando nos juzgan, nosotros quisiéramos que ellos sepan qué ha pasado para que nosotros hagamos eso. Y pensamos que esas personas comprenderían por qué hemos hecho eso. Pero no sucede lo mismo cuando nosotros juzgamos al prójimo. Somos implacables. Misericordia quiero, dice el Señor, y nos pide que seamos profundos al momento de analizar las circunstancias que vienen en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos enseñas, porque tú nos muestras cómo debemos cambiar nuestro corazón. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que esta palabra tuya se haya sembrado en nuestro corazón y que dé fruto, Señor, que dirija nuestra mente, nuestro corazón, a aquellos momentos en los que tengamos o veamos conductas de nuestro prójimo que tal vez no entendemos, que tal vez no comprendemos o que nos parecen malas. Danos un corazón misericordioso, Señor.
que cumplamos tu mandamiento de juzgar, Señor, no según las apariencias, sino con justo juicio. Y te damos gracias, porque tú eres nuestro Maestro, porque tu doctrina, Señor, es la verdadera, porque tu enseñanza es la verdadera. Que busquemos hacer tu voluntad en todo momento para poder discernir aquello que es verdadero de aquello que es falso. Y en esta noche, Señor, te queremos pedir por la sanidad de todas aquellas personas que están pasando esta enfermedad, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás presente. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.